Bienvenidos a otro capítulo de Review de Cómics y Libros. En esta oportunidad vamos a cerrar la saga de Providence de Alan Moore y James Burrows con el volumen número 3, impreso y editado por Avatar. Este tercer capítulo, yo leí los cómics, la novela gráfica en forma cronológica, y este es el que cierra todo este viaje de Robert Black a su viaje por esta Norteamérica oculta, tal como va contando. Y hay un punto que es el pivote de toda esta historia, que es cuando finalmente Black conoce a Lovecraft y comienzan a conversar. Y resulta que después de que Robert Black ha estado viajando por diferentes lugares, diferentes pueblos, conociendo personajes bien excéntricos, todo se resume en este momento donde Lovecraft le comenta a Robert que su abuelo, ¿cierto? El abuelo de Lovecraft era comerciante y él había sido uno de los principales impulsores en el fondo del concepto de Redeemer, ¿cierto? Recordemos que todo esto partió por el libro El Rey Amarillo, y de Robert Black comenzó a investigar por qué existe esta América oculta. Hay lugares en esta historia en New England que todavía hay personajes extraños sacados de, ¿cierto?, de un poco como de la mente de Lovecraft. Y Robert Black se da cuenta que en ese momento está todo relacionado, y en esta conversación que tiene con Lovecraft comienza a ponerse nervioso. Y aquí es donde, en el fondo, sí, todo iba con una narrativa bien tradicional. Aquí ya se empieza a desordenar, ¿cierto?, a como desconstruir todo lo que habíamos estado apreciando. Entonces, en el momento en que Robert Black está escribiendo una carta casi como para probar que no está loco, después de todo lo que ha visto y después de esta conclusión, porque aquí en este texto no le quiero dar mucha información para que tengan una sorpresa cuando lo lean, pero en esta información va hablando de lo que recuerda y va hilando todo esto. Entonces aquí ocurre que en su pieza aparece nuevamente el personaje que vimos en el primer libro, que es Carcosa. Y aquí ya comienza todo a desarmarse, comienzan a unirse todas las piezas de este puzzle bien bizarro. Entonces, la genialidad, creo yo, de Alan Moore y de James Burrows es que lograron unir todas las historias de Lovecraft, todos los conceptos, todos los personajes, todo este mundo, todo este universo en esta narrativa. Y aquí vemos a nuestro amigo protagonista Robert Black, que vuelve a Nueva York y está escribiendo una carta de despedida, porque lo que va a hacer es que se va a ir a una de estas cámaras de suicidio. Ustedes, si no lo han leído, no vean este video. Quizás mucha información, pero ya este cómics, esta novela gráfica ya tiene hace rato, así que me imagino que ya lo habrán leído. Pero nuestro protagonista se va a una cámara de suicidio. Ahora, este no es el final, ya que, bueno, comienzan a aparecer, ¿cierto?, muchos sucesos. Esta es como una especie de resumen de lo que va ocurriendo luego de la conversación de Lovecraft con Black, ¿cierto? De alguna manera este concepto del Redeemer se activa. ¿Y qué va pasando? Que todo este mundo de Lovecraft comienza a tornarse real, ¿ya? Y esto es genial porque comienza un poco a saltarse en el tiempo. Aquí van avanzando en décadas de manera muy rápida y ven cómo todo esto que realmente ocurrió comienza a olvidarse de alguna manera, pero empieza a permear en la cultura popular. Entonces vemos una conversación ahí como de unos hippies hablando de Lovecraft, después unos peluches, después las primeras ediciones de los cuentos de Lovecraft en libro. Entonces como que todo esto que es real, de cierta manera, pasa a ser un poco olvidado. Y ahí hay un claro ejemplo
de lo que quiere decir Alan Moore con todo esto, que en el fondo todas estas historias que son reales de Lovecraft, con el concepto de Redeemer, pasan a un estado de ya permean a la cultura popular. Y acá se retoma la historia del FBI. ¿Se recuerdan de ese personaje que iba a ver al personaje del FBI que estaba loco en un asilo? Bueno, se retoma esa historia y resulta que el mundo comienza a ser acechado, ¿cierto?, por las historias de Lovecraft. Tal como estos personajes que Lovecraft había soñado de niños y, ¿cierto?, comienzan a ocurrir una transformación en la realidad. Pero tampoco se sabe si es realidad, porque resulta que aquí mismo los personajes dicen, bueno, dimos vuelta en esta esquina, pero antes estábamos en otra ciudad, ahora estamos en otro lugar. Entonces, ¿estamos en lo correcto? ¿Qué está pasando? Entonces, como que invitan un poco a esa dualidad de decir, ok, ¿está pasando? ¿No está pasando? ¿Es el fin del mundo? ¿No es el fin del mundo? Y el final es... se lo voy a mostrar porque resulta que nuestro agente de FBI resultó ser la que iba a traer al mundo al Redeemer, ¿cierto? Ella estaba embarazada de una criatura y eso es lo más... cuando uno va leyendo, uno se va olvidando un poco de los hechos, entonces volver a este como resumen visual de los personajes y de la entrada de cada uno de ellos es interesante. Entonces, finalmente es esta gente de FBI que le da nacimiento al Cthulhu, como pueden ver ahí. Y puede que les guste, puede que no les guste. La historia es bastante no tradicional, pero es muy interesante la manera en que termina todo este viaje. Creo que era la única manera en que podía terminar una historia así. Alan Moore, si se recuerdan, con los caballeros de la Liga, ¿cierto? También se va en el último capítulo en Tempest en algo similar. Entonces creo que esta es la mejor manera en la que podrían haber terminado esta historia de Lovecraft y también como hacer un tributo a todo lo que todo lo que dejó, a toda la influencia popular en libros, en películas, del hecho de que estemos todos hablando en el 2024 todavía de Lovecraft es impresionante. Entonces véanlo, léanlo en orden cronológico porque es la única forma que lo van a poder entender. Así es que con Providence número 3 les dejo este capítulo con este especial de Alan Moore y Jason Burroughs de Lovecraft con Providence. Así que nos vemos hasta un próximo capítulo.